Hola profesora, mi nombre es Vicente Reyes y en este video le voy a presentar mi trabajo del análisis de la columna de opinión y la carta. Ya, aquí tengo las preguntas anotadas y abajo tengo como la idea de las cuales yo voy acordándome de la respuesta. Entonces son como pequeñas palabras claves con las cuales yo voy respondiendo las preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿construyen argumentos coherentes con las tesis de sus discursos y basados en las relaciones lógicas? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque ambos usan respaldo y citan datos de estudios o encuestas, además de fragmentos de especialistas. Sus argumentos son totalmente válidos porque son opiniones objetivas. Objetivas quiere decir que su opinión no va según lo que ellos piensan o lo que ellos creen, sino que pueden citar expertos que digan cosas y los datos son totalmente verificables, o sea que no son inventados. Uno puede ir a Google, por ejemplo, y buscar una encuesta, una entrevista, etcétera, de lo que hable cualquier persona. La segunda pregunta dice: ¿qué diferencia existe entre la columna de Matamala y la carta de Molina? Bueno, pues como dice la pregunta, una es una columna de opinión y la otra es una carta al director. La columna de opinión es de Matamala y la carta al director es de Molina. Para empezar, una columna de opinión va dirigida a todo público y suele ser escrita por una persona la cual generalmente tiene conocimiento sobre el tema que trata. Por ejemplo, la columna de opinión de Matamala, uno la puede subir a una página o a un sector en alguna parte de un diario, etc. Y esto no va dirigido a una persona en específico, sino que puede ser hacia varias personas. Y siempre las personas que hagan una columna de opinión deben ser expertos en el tema que están hablando. No sé, por ejemplo, si una persona quiere hablar sobre el fútbol, debe ser un futbolista o alguien que sepa el tema, no puede ser una persona que tenga conocimiento muy vago sobre eso. Y en cambio, una carta al director va dirigida únicamente a la persona a la cual queremos que reciba el mensaje. Y no necesariamente tiene que ser una persona con conocimiento. Por ejemplo, una carta al director puede ser al gerente de una empresa, a tu jefe, a un director de un colegio, etc. Pero en general no se divulga públicamente, solamente uno la envía a la persona que queremos que reciba el mensaje. Es un único receptor. Bueno, la estructura de una columna de opinión, primero que nada tiene el título, tiene el cuerpo, que es donde nosotros ponemos todos los datos, nuestra opinión, etc. Y luego va el nombre y la profesión o la actividad de la persona que escribió la columna de opinión. Porque por lo general una columna de opinión, como dije antes, tiene que ser alguien que tenga una profesión, lo cual se acerque al tema o por lo menos una actividad similar. Y una carta al director, su estructura es: primero siempre se empieza diciendo señor director, luego también tiene un título, que es del tema al cual le vamos a tratar al director o a la persona a la cual queremos que reciba el mensaje. Tiene el cuerpo y luego el nombre del emisor. Aquí puede ser simplemente el nombre, no necesariamente tiene que ser una profesión o actividad que haga, pero sin indicar quién es el que le está enviando dicha carta. ¿Qué postura presenta la columna y cuál la carta? Bueno, Daniel Matamala tiene una postura en la cual rechaza completamente la entrega del 100% de las herencias de la clase alta, ¿sí? Porque por lo general se refiere a magnates o personas que tengan mucha fortuna, a sus descendientes. Por el mismo motivo, cita datos que corroboran su postura. Como por ejemplo al decir que Bill Gates creó una campaña para entregar las fortunas, que sea al 50% más, a fines benéficos. Él siempre cita datos o estudios que corroboran lo que él está diciendo. Por lo general, las columnas de opinión no van a presentar también datos que estén en contra de lo que tú opinas. Aquí el ejemplo de lo de Bill Gates, porque él en su columna dice que Bill Gates creó una campaña a la cual invita a los mayores magnates del mundo a donar sus fortunas a fines benéficos. Pueden ser campañas contra el cáncer, por ejemplo, etc. Y
Jorge Molina presenta una postura en rechazo a que los cargos más altos de las empresas son mucho más posibles que los posea gente egresada de los mejores colegios y las mejores universidades, y en cambio las personas egresadas de establecimientos educacionales públicos no gozan de este privilegio. Molina rechaza este fenómeno. Bueno, así como Molina rechaza que los cargos más altos sean ocupados por gente de la clase más alta, también cita cosas que corroboran lo que él está diciendo. Y eso es un hecho que es verdad, porque por lo general una persona que tenga los mismos estudios o que haya cursado los mismos cursos va a tener muchas más posibilidades de adquirir esa posición o esa gerencia una persona que estudió en un establecimiento privado. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura respecto a la columna? ¿Compartes la opinión de Matamala? Yo personalmente rechazo parte de su postura, porque para mí, por supuesto, que donar un porcentaje de las herencias es un acto noble, un acto humilde, pero no encuentro que debería ser una obligación, porque si por ejemplo existiera una ley la cual obligara a dejar parte del dinero a cargo del Estado, estos podrían ser mal distribuidos, mal administrados, y se desconocería la operación de estos fondos. Además, si esa persona trabajó toda su vida, o gran parte de ella, para poder tener su fortuna, o quizá una propiedad, etc., él debería tener la decisión propia de decidir qué hace con su herencia. Si él decide donar una casa, por ejemplo, donar un establecimiento, un terreno, debería ser de la propia persona que adquirió esa fortuna y no debería tener ninguna obligación de ver qué hace él con eso. Esa es mi opinión. La siguiente pregunta, la pregunta 5, dice: ¿cuál es tu opinión de la carta? ¿Compartes la postura de Molina? Yo personalmente estoy de acuerdo con Molina, porque es un hecho que obtener un trabajo es mucho más fácil si proviene de establecimientos educativos privados de que si proviene del sistema público. Menos por lo mismo que dije en la pregunta 3 también. Y aquí me llamó mucho la atención una encuesta que se hizo al 0,3% de los estudiantes en Chile. Y por ejemplo, en una universidad elite, que había un 10% de estudiantes los cuales egresaron del Instituto Nacional, obtuvieron unos puestos altos, de esa gerencia o cargo administrativo en empresas, el 7% de ellos. O sea que, por ejemplo, de 100 personas, simplemente 7 obtuvieron estos puestos. Y en cambio, personas que salieron que tuvieron la misma carrera, en la misma universidad elite también, pero que egresaron de un colegio elite, que fueron el 0,5%, o sea, en comparación con el Instituto Nacional, es 20 veces más estudiantes tienen los del Instituto Nacional en esta universidad que los de los colegios privados. Y aún así obtuvieron el 53% de los puestos altos. Es decir, que por ejemplo de 50 personas, 25, o sea la mitad, pueden obtener estos cargos. Siendo que los estudiantes de elite solamente fue el 7% y no la mitad. Esto es un claro reflejo de lo que pasa actualmente en Chile y en muchas otras partes del mundo. Voy a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre ambos escritos? La relación, para mí, y de lo cual yo pude ir viendo de ambos textos, es que ambos escritos deben tener mucho más que solo una opinión subjetiva. Porque, por ejemplo, uno con una opinión, tú expresas tu opinión personal, pero más que expresar tu propia opinión, debes tener citas y datos comprobables. La estructura también es similar, porque ambos poseen título, cuerpo y autor, aunque la diferencia va en que la carta al director siempre empieza con un señor director y una columna de opinión, aparte de decir quién la escribió, debe tener su profesión o su actividad que dicho autor realiza. Aparte, los autores del tema
los autores del tema que tratan deben tener un conocimiento previo y haber hecho un estudio también. Porque si uno va a hacer una carta, por ejemplo, a un gerente o a tu jefe de una empresa, uno debe pensar primero qué le dice, debe tener muy claro qué le va a decir, también debe conseguir datos y cosas que se comprueben de por qué tú estás diciendo lo que estás diciendo. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por ver este video. Ojalá esté bien. Chao.